Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Labrador y la semilla se llama el mensaje de hoy, y en esta oportunidad lo quiero hacer en el nombre del Señor. Comparto la palabra, San Marcos capítulo 4, versículo 8. Dice así, San Marcos capítulo 4, verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Reitero, Marcos capítulo 4, verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo. Primero a 30, luego a 60 y termina la frase del versículo 8 de Marcos 4 diciendo a 100 por uno. O sea, ya en mucha más cantidad. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Frases contundentes y las hay. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque la ley de la siembra y la cosecha es inexorable. O sea, no hay forma de poder impedir que eso suceda. Conforme sembramos, conforme cosechamos. Por eso tenemos que sembrar cosas buenas. ¿Para qué? Para que el resultado sea bueno. Y no como decían las abuelas de antes, y bueno, estás cosechando lo que sembraste. No, porque nos portábamos mal y porque cobrábamos, nos daban con la varita, y bueno, entonces íbamos a llorarle a la abuela, y mientras llorábamos queríamos justificar nuestra postura, pero la abuela, con experiencia, como son todas las abuelas, decía así: estás cosechando lo que sembraste. Sembraste algo malo, cosechaste la consecuencia de un castigo en este caso. Así que los seres humanos somos, según esta palabra, labradores de nuestras vidas. Y como lo cultivemos, así será nuestra cosecha. Así que cuidado con lo que estamos sembrando. A lo largo de los años, desde que comenzamos a tener uso de razón entre el bien y el mal, bueno, antes era un poco más, porque la gente antes, no sé, éramos tan inocentes, dicen algunos. Y bueno, pero en el tiempo que vivimos, y yo hago un punto de partida desde esta frase, diciendo que desde que empezamos a saber lo que es bueno y lo que es malo, hablamos de la niñez, comienza una siembra, porque somos labradores de nuestras propias vidas. Y todo lo que vayamos sembrando o lo que vayamos cultivando, eso será nuestra cosecha. Por ahí a meses, a años. Muchos pretenden, no sé, hago una simple comparación, que cuando lleguen a viejo le tengan en cuenta, le amen, pero durante la trayectoria de su vida no han sembrado ese amor, esa empatía, esos buenos principios. Entonces, nosotros necesitamos entender que estas cosas tienen que ser así también para nuestras vidas. Así que necesitamos sembrar y sembrar cosas buenas. La Biblia dice: lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, si somos labradores,
debemos ser personas dedicadas. El labrador es una persona que se dedica. No se levanta a las 10 de la mañana para ir a sembrar, no. Ya se fue algunos antes que salga el sol. El labrador también tiene herramientas, tiene equipos, tiene medios, porque él necesita cultivar, sembrar sus tierras, preparar sus cultivos. Y bueno, en esto de labrador hay un abanico de cosas que se pueden sembrar. Necesitamos, como labradores, ser dedicados, tener herramienta y equipo. También el labrador lee, se capacita en lo que respecta a su trabajo. Constantemente está viendo qué es lo que puede producir más, qué es lo que le puede afectar a su cultivo, y necesita combatir plagas y organizarse. Cuando por ahí no hay lluvia, hay épocas de seca, necesita de alguna manera hacer que sus cultivos reciban lo necesario, que es el agua para el desarrollo y el crecimiento. Se interesa por la semilla el labrador. Él mira, observa. Los que son labradores con experiencia van a los lugares y compran la semilla correspondiente. Saben que esta marca o esta semilla en algún momento dio resultados, pero ahora no, lamentablemente. Entonces buscan la mejor semilla, se interesan por la mejor semilla, los fertilizantes y las nuevas técnicas de cultivo. ¿Por qué? Porque si no sería quedarse en el tiempo. Y no estamos 2000 años atrás, 4000 años atrás, no. Necesitamos hoy, con la población del mundo y la gente que se dedica a esto de ser labrador para preparar, supóngase el trigo, que es para hacer harina y hacer el pan, necesita estar actualizado, necesita saber las técnicas de cultivo, y las extensiones de su campo le va a requerir maquinarias especializadas. No se puede suspender por lluvia. Hay muchas cosas que algunas veces implica una dedicación de parte de los que son los labradores. Así que trabaja el terreno, nutre la semilla y protege la planta, porque sabe que de ahí él va a vivir. En este caso, la semilla es creación de Dios. Siempre pensé y dije así: vaya a saber de cuántos tiempos para atrás, desde que existe mundo, existen semillas. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos siempre eso quedó como una creación de Dios para el vivir de la raza humana. Necesita las condiciones necesarias también esa semilla para germinar en una planta. Necesita terreno, acto, necesita agua, como mencioné, y necesita el sol. Hay plantas que necesitan el sol, sí o sí. 3 cosas imprescindibles, como decimos: terreno, agua y sol. Si faltan alguno de eso, no va a haber cosecha, no va a salir nada. Por eso Pablo le decía allí a su hijo espiritual Timoteo que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y dice así: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento, dando a entender del lado espiritual que el labrador, como alguien que trabaja los campos, necesita tener paciencia, aguardar con paciencia, esmerarse, esforzarse, y necesita tener un terreno apto, tener este medio imprescindible que es el agua y el sol, que va a ser la parte también complementaria para que salga lo que se anhela. ¿Qué anhela el labrador? Frutos. Como decía el versículo que encabezamos esta palabra en el día de hoy, que cayó en una buena tierra. Quiere decir que un terreno apto, y que quizás necesitó algunos fertilizantes, pero para eso está el labrador. Y que esa semilla dio fruto, creció, se multiplicó de 30 a 60 y al 100 por 1,
dando a entender que no fue en vano el trabajar de ese labrador. Esto nos enseña a nosotros lo primero, a tener paciencia. El labrador no planta hoy y mañana ya sale a comer el fruto o ya va ya con la canasta para esperar que salga el fruto. Supóngase, estoy hablando de hortaliza, tomates. No es que hoy no, tiene que su tiempo, su proceso. Esto nos habla de paciencia a nosotros. Y en las cosas que respectan a nuestra vida como labradores, necesitamos esta virtud tan importante que es la paciencia. Y alguno dice, Señor, dame paciencia. Y el Señor dice, mirá que si vos querés paciencia, tenés que pasar por algunas pruebas también. Porque la prueba produce la paciencia. Así que algunas veces nos enojamos, pero algunas veces oramos mal. Pedimos algo y no nos damos cuenta que para Dios las cosas son inalterables, su palabra en este caso. Entonces, si usted va a pedir paciencia, aguarde que le van a venir pruebas, dificultades, algunas luchas, y usted tiene que armarse de esa paciencia. Y como decía nuestro querido y recordado siempre Pastor Alfredo, cuando se termine la paciencia, que recurra a la santa paciencia o a la santísima paciencia. Porque es así. El labrador, para participar del fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de sus madrugadas, de ver cara a cara la helada, debe trabajar primero, debe esforzarse. Entonces, él no quiere perder el fruto de su trabajo, debe tener paciencia, aguardar con paciencia, hasta que el proceso de estos elementos de semilla puedan germinar en una tierra apta, con el agua que corresponde, con el sol que le va a dar de parte de Dios, que hace salir sobre los buenos y sobre los malos. Entonces necesita también esta semilla de alguna manera que muera, o ser sepultada en el terreno y reventar, como decimos. Cuando era chico íbamos a la escuela y nos enseñaban con un frasco y una hoja denominada Canson. Poníamos arena, pero primero poníamos esa hoja que le acompañaba al borde del frasco, un frasco de mermelada, y poníamos una semilla al costado. Entonces en el medio le poníamos arena y la regábamos. Y al pasar los días veíamos que aquello reventaba y comenzaba despacito a notarse por la transparencia del vidrio que aparecía el broto, como decimos. Eso era un experimento que hacíamos en la materia ciencias sociales, le estoy hablando ya por el 80 y pico. Pero el labrador imaginariamente echa la semilla en la tierra esperando que surja el mismo efecto. Necesita la semilla morir. Y esto nos habla de la muerte y resurrección de Jesús también, que él dijo que si la semilla queda fuera de la superficie de la tierra, queda sola, pero si va y es sepultada, lleva mucho fruto. Y esto es así, porque uno pone una semilla, supóngase si vamos a plantar maíz para que nos dé el fruto, necesita ser sepultado en la tierra, en una buena tierra, agua o regarlo, y el sol y el proceso de la paciencia hacia el labrador, y con el tiempo aquello sale, el broto, se arma la planta y comienza a dar mucho más frutos, marlos, como decimos, llenos de granos, que son los frutos que aparecieron de uno o de dos o quizás de 3 pequeñas semillas que murieron en la tierra. Así fue en el cristianismo. No iba a haber cristianismo si Cristo no moría. Por eso celebramos una vez por mes la Santa Cena del Señor, recordando su muerte y su próxima venida. Y por eso nosotros los cristianos también debemos morir para muchas cosas, para poder dar buenos frutos también para Dios.
Porque el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no en la de la tierra. Pero este versículo algunas veces no tiene la validez, no es porque la palabra no tenga validez, sino porque no se manifiesta en nuestra vida en un 100%, porque primero tenemos que entrar en Gálatas 2:20, que dice, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos morir para algunas cosas y resurgir con nuevos frutos buenos y agradables en la presencia de Dios. No nos queda otra. Hay que morir al yo, hay que morir al orgullo, hay que morir a un montón de cosas si queremos que Dios pueda a través de nosotros bendecir a otros. Por eso los discípulos están tan preocupados, porque su Señor, que tal cosa no te acontezca, dijo Pedro, que vas a morir, te van a maltratar, Señor, por favor. Y el Señor le dijo, es necesario que yo muera, es necesario que yo sea o pase por este proceso para que haya mucho más fruto. Si Jesús no hubiese hecho eso, no sé cómo nosotros podíamos decir que verdaderamente somos frutos del sacrificio, de la muerte de Cristo en su máxima expresión y hasta donde llegue este entendimiento para las personas que lo aceptan. ¿Por qué? Y porque Cristo es el que marca la historia. Hay un antes y un después en el mismo calendario. Cristo es el todo. Si Cristo no hubiese venido a este mundo, nosotros estaríamos perdidos, sin esperanza. Mas hoy tenemos esperanza mediante no solamente su llegada al mundo, cuando quizás nadie le esperaba ahí en Jerusalén, y estos extranjeros, magos que vinieron de otro lado, preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Y dice que Herodes y toda Jerusalén se turbó juntamente con ellos, porque no le estaban esperando, negativo, no estaban esperando la llegada del Mesías. Hoy, mirando desde un perfil, desde un punto de vista bastante amplio, podemos notar que el mundo se encuentra de la misma manera, no le está esperando al Señor. Pero la iglesia le está esperando, hay un remanente que le está esperando y que será partícipe del eminente regreso de Jesucristo, que va a conmover a las naciones del mundo y va a marcar también un antes y un después en este mundo. ¿Por qué? Y porque todos los que murieron en Cristo resucitarán, y todos los que estamos vivos seremos transformados, nos reencontraremos con ellos para ir a estar con el Señor. Por lo menos un tiempo, según la escatología, estaremos un promedio de 7 años en el cielo. Acá se va a desatar toda clase de furia del diablo, el anticristo. Bueno, pero ese es otro tema. Y después regresaremos. Pero lo que voy a decir es lo que me lleva a decir que yo necesito morir a muchas cosas y vivir para Cristo, vivir para Dios, vivir de acuerdo a su palabra, para que los frutos sean buenos, para que yo sea un medio de beneficio para otro. Se ha encontrado dentro de las cajas o de las pirámides, voy a hablar de las pirámides en forma general, sarcófago creo que es, donde se ponían a las momias de los faraones. Se han encontrado semillas ahí. O sea, ellos cuando morían también se ponían semillas para que, bueno, se creía que en el mundo que ellos iban ahí iban a necesitar esa semilla. Entonces los arqueólogos, las personas que encontraron luego todas estas cosas, se dieron cuenta que esa semilla que estaba ahí al lado del féretro, del cajón, como usted quiera interpretarlo, de los faraones o de la gente importante que moría de aquel entonces del imperio egipcio, había semilla. Pero ¿sabe qué? Esa semilla
estaban ahí de 3.000, 4.000, 5.000 años atrás y estaban solas. Cosa contraria hubiese sido si esas semillas se hubiesen plantado o hubiesen muerto en la tierra, hubiesen llevado frutos, hubiesen sido de beneficio para otros. Nosotros de la misma manera, Así que somos jardineros de la semilla que Dios planta también en nosotros. Podemos descuidarla o ayudarlas a crecer, hay que darle tiempo, por eso hablé de la paciencia. Hay que nutrir la semilla del Espíritu Santo con oración, meditación y estudio de la palabra de Dios. Reitero eso, hay que nutrir la semilla del Espíritu Santo en nuestras vidas con oración, meditación y estudio bíblico. Hay que leer la Biblia, hay que orar, porque orar no es una cosa que podemos decir en la comparación con rezar. Rezar es repetir una oración elaborada por alguien. Pero orar es hablar con Dios, es un diálogo. Yo estoy hablando con Dios. Y Dios me habla a mí, porque hablé de diálogo, y sí, Dios me habla, pero me habla a través de su palabra. Así que su palabra me habla a mí, yo la creo, la acepto, la recibo, y yo hablo con Dios a través de la oración. Le cuento lo que me pasa, más allá que Él sabe, pero está esperando que yo le cuente. Yo soy su hijo, usted es hijo de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía, pero que cuando Él se manifieste y venga, muchas cosas van a cambiar. Pero hoy necesitamos nutrir la semilla del Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de la oración, de la meditación. Hay que meditar la palabra de Dios. No hay que tomar a la ligera algún texto. No hay que leer la Biblia para estar, yo a través de conocer esto le voy a atacar a fulano porque anda así, porque a mí me parece. No, nosotros no somos juez de nadie. Al contrario, debemos motivarnos en el amor, ayudarnos, comprendernos, orar uno por los otros. Si fuere sorprendido tu hermano en alguna falta, dice la Biblia que nosotros tenemos que orar, perdonar, sobrellevar la carga uno de los otros. Y así vamos a cumplir la ley de Cristo. Necesitamos meditar de cosas que nos van a edificar, de cosas que nos van a hacer bien. Necesitamos meditar el tiempo que vivimos. Porque algunas veces vivimos en un mundo tan acelerado, que esto, que aquello, que corremos, que allá, que acá, y nos olvidamos que necesitamos meditar en el tiempo que estamos viviendo, en los acontecimientos que se van dando. La naturaleza misma, la Biblia dice que está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando la redención. Tanta sangre inocente derramada en el mundo, que claman por justicia. Tantas cosas que ya prácticamente aún los medios de masivos de comunicación nos están haciendo más mal que bien, porque algunas veces hasta parece que esto fuera normal. Pero esto no es lo normal de Dios, ni el plan de Dios para el mundo, ni para nosotros. Ciertamente tenemos que pasar esto, pero meditemos, hagamos un autoanálisis. Yo siempre digo una frase: nadie pone un negocio para fundirse, todos ponemos un negocio para ganar o tener una ganancia de ese negocio. Y justamente la palabra negocio significa negarse a estar ocioso, hacer algo. Entonces, necesitamos al fin del día bajar las persianas de nuestros ojos y hacer un balance, dar un examen de conciencia, ver qué pasó en el día, en qué le fui de beneficio a otro, en qué le ayudé a otro, en qué pude ser un medio de haber sembrado cosas buenas. Porque no pretenda hoy, si usted es papá o mamá,
que mañana tu hijo te preste atención si hoy usted no le presta atención, no juega con él, con ella, no participa de la edad bajándose o dejando otras cosas que al fin y al cabo son rutinarias, que las necesitamos hacer todos los días, pero tiempo al tiempo. Dale el valor a tu hijo, jugá con tu hijo, mañana van a crecer y se van a ir y los vas a extrañar. Y vas a decir, qué ganas, que si pudiera retroceder el tiempo para hacer que vuelvan a ser chiquitos y vamos a jugar a la lucha y vamos a jugar usted, mamá, quizá a la muñeca con su hija. Muchas cosas se pueden hacer, pero necesitamos sembrar hoy, meditar en lo que estamos haciendo hoy. Algunos dicen, no, salí de acá, no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, acá si no trabajo, nadie, acá no se come. Y vamos despreciando y dando palabras que hieren y que lastiman y nunca un abrazo, un cariño, un momento tan especial. Igual que los cónyuges deben amarse, no solamente prometerse amarse ahí en el primer día, en el altar o en el registro civil, sino amarse hasta que la muerte los separe, como dice la Biblia. Un beso, un abrazo, un cariño, un tomarse de la mano, unir a la iglesia junto, orar junto, meditar junto, compartir alguna cosa junto. Por ahí yo no soy muy amante de lo dulce, pero bueno, eso no significa, no, yo no comparto con mi Señor. No, si podemos, vamos, compartimos un helado, compartimos algo. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros comamos, es el momento tan especial que mañana va a pasar. Y que hoy necesitamos sembrar cosas buenas. Que cuando no estés más en esta tierra, alguien diga, esa fue una buena señora, una buena hermana de la iglesia, una sierva de Dios, una buena vecina. Que como a Dorcas te recuerden y lloren pensando, oh, qué lástima, se fue, se nos adelantó. Que mañana cuando usted, varón, yo y los que me escuchan, no estemos más, que seamos recordados como buenas personas, como siervo de Dios, como buen vecino, como buen trabajador, como un padre amoroso hacia sus hijos, comprensivo, como alguien que dio todo lo que pudo, lo mejor. Quizás las épocas, los tiempos cada vez son más difíciles, pero esto no nos quita que nosotros sembremos cosas buenas para que en el futuro cosechemos cosas buenas. Mañana cuando estés viejito, este que le habla, los hijos le puedan rodear, los nietos, si así Dios nos da, y pueda haber una alegría de haber hecho una trayectoria de una buena siembra, y que esa siembra puede dar al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero más que todo eso, que haya una alegría, que haya un momento tan especial, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que hay que aprender también de otros jardineros o de otros labradores. Hay pastores, predicadores, maestros de la Biblia. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es una frase que no la dice cualquiera. Pablo se animó a decir y quedó registrado en la palabra de Dios, las Escrituras, sé imitadores de mí. ¿Usted piensa que Pablo si hubiese sido o seguía siendo un perseguidor de la iglesia hubiese dicho? Eso no. Si hubiese sido un maltratador de la iglesia hubiese dicho eso no. Ahora era un siervo de Cristo. Por eso se animó a decir, sé imitadores de mí, imítenme a mí. Fíjense en cómo oro, cómo estoy al servicio 100% de Cristo, de su iglesia. Soy un apóstol de los gentiles. Estoy preso, pero no por malhechor ni porque haya hecho algo malo, sino por la palabra de Dios. Así que hay que animarse a imitar a otros labradores, a otros jardineros. Copie lo bueno de su pastor, de su líder, de su maestro.
copie lo mejor de los predicadores. No se quede con esa sensación solamente de lo que se demuestra desde una plataforma, un escenario, un púlpito. No. Imite lo bueno, conozca a la persona, trate con la persona, hable, y usted se va a dar cuenta quién es quién. Porque como yo siempre digo, y esto no me voy a cansar de reiterarlo, para la fiesta y los cumpleaños sobra gente. El tema es estar en los momentos difíciles con las personas. Cuando están enfermos, cuando están solos, cuando están en situaciones de algún desierto. Hoy no podemos darnos el lujo de justificar, no, pero yo no sé porque no nos podemos juntar. Sí, quizás la pandemia hizo en parte esto de mantenernos en esa distancia. Pero eso no quita que un mensajito de texto, paz de Dios, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está mi vecino? ¿Cómo está mi compañero de trabajo? ¿Cómo está fulano? ¿Cómo están? Voy a enviar un mensaje, voy a mandar un audio, una palabra de aliento. Imitemos lo bueno. Imitemos lo bueno, porque a Dios le agrada cuando imitamos lo bueno. Cuando alguien llegó para nosotros, cuando quizás no teníamos nada y no alcanzó algo, porque fue tocado por Dios, no trajo una mercadería, nos alcanzó un dinero, o nos preguntó medianamente qué necesitábamos o cómo podían ayudarnos. Oh, eso fue como un agua fresca en un momento de mucha calor que necesita el cuerpo. Hoy eso que hicieron en el pasado con usted, haga con otro. Ayude a otro, mire para otro lado también. La necesidad está tan cerca. Muchas veces queremos ser misioneros a otras provincias, a otros países, y la necesidad está al lado de mi casa. Está en la esquina, está a la vuelta. Está en ser amable, en sembrar cosas buenas, en dar el asiento en el colectivo a una señora embarazada o una señora que sube con su hijo en brazo. Está en los pequeños detalles. Sembremos cosas buenas para que nos dé satisfacción, nos dé paz. Imitemos lo bueno de los que hicieron cosas buenas y de los que siguen haciendo, porque hay gente que todavía está entre nosotros y se manifiesta de esta manera. No hagamos cosas para aparentar, para que nos aplaudan, para que nos digan, para que nos nombren. No. Haga para que el Rey de Reyes y Señor de Señores un día te diga: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste en tu casa, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y usted va a decir: Señor, ¿cuándo te vimos así? Porque es verdad. Por ahí no lo vemos en la persona imaginariamente de Cristo, pero ese Cristo puede estar en un niño descalzo, en alguien que golpea la puerta de tu casa y te pide un pan, algo de comer. Siembre cosas buenas. Usted no sabe cómo va a estar mañana. Usted no sabe cómo va a estar tu generación más adelante. Quizás usted no va a cosechar todo lo que usted siembra bueno, pero tus hijos, tus nietos van a cosechar. Oh, hay tantos abuelos y gente del pasado que fueron buenos sembradores, que invirtieron sus esfuerzos. Y hoy su generación está recibiendo los frutos y el resultado de aquello, por haber imitado lo bueno, haber escuchado a Dios. Así que Dios nos ayude. Y la pregunta y última que quiero hacer es: si no germinan las semillas en nosotros, hay que investigar el por qué. Y esto le dejo picando, como decíamos. Si no germinan las semillas en nosotros, las buenas semillas, hay que investigar el por qué, hay que analizarse. Muchas veces estamos preocupados por los enemigos de afuera, pero el tema es los enemigos internos. ¿Qué se gesta en mi corazón, en mi mente, en mi interior? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi conciencia, que es el pequeño tribunal que Dios dejó para cada uno de nosotros? Vamos a analizarlo, vamos a pensar. Por eso aún la cena del Señor nos invita a hacer esto.
a discernir cómo estoy en la presencia del Señor. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Por qué no estoy cosechando el fruto de mi buena semilla que he sembrado? ¿Qué pasó? Algo faltó. Y si todo mi pasado sembré cosas malas, bueno, ahora, a partir de ahora, voy a empezar a cambiar de semilla. Voy a empezar a plantar cosas buenas. ¿Para qué? Para que sea un beneficio para otro. Con esta palabra quiero pasar a la oración y más que todo decirle, no deje de sembrar la buena semilla de la palabra de Dios. Siga predicando, siga sirviendo a Cristo, extendiendo la mano usted está predicando, teniendo un buen testimonio usted está predicando, ayudando a los necesitados usted está predicando, siendo un buen cristiano, que honra a su iglesia, que honra a su pastor, que honra a ese pequeño rebaño, la familia de Dios. Usted está sembrando. No deje cuentas sin pagar. No haga juicios innecesarios. Muchas veces hasta en los tribunales buscan la manera de que haya un acuerdo. Analicemos, meditemos, pensemos que hay cosas que se pueden arreglar en vida. Y visitarle a quien le dejaste de visitar. Por ahí a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito. Llegá por allá, no importa cómo haya sido el pasado. Hoy sembrá para más adelante. Porque algunos dicen, pero nunca me trató bien. Pero ellos siempre fueron así. Ellos están cosechando lo que sembraron. Está bien, pero usted no siga sembrando eso, porque si no usted va a cosechar lo mismo y en abundancia. Siembre cosas buenas, sea amable, sea una persona de Dios, llénese de fe a través de meditar la palabra de Dios, llénese de Dios a través de hablar con Él. Y va a ver que el resultado del futuro va a ser muy bueno. No importa que haya aflicción en el mundo, Dios te va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice la Biblia, para probar a los moradores de la tierra. Así que invirtamos lo mejor. Esta semilla que es la palabra de Dios cayó en una buena tierra, en tu corazón, en mi corazón. Reguémosla con la oración, con la buena agua de la palabra de Dios. Nos dará el sol que cumplirá su propósito. Y eso hará que esas 2 o 3 semillitas apenas crecerá y será una buena planta que dé resultados y que dé beneficios a otros. Porque este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque todavía estamos con esa mirada, Señor, y con ese propósito de dar fruto para ti. Hay muchas cosas, Señor, que traté de explicarle con mis palabras a los oyentes, pero yo sé que tu Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, el traductor por excelencia, el intérprete por excelencia, Él ayudará a comprender todo, cada frase, cada palabra, y no hará solamente la parte de herir en algunas cosas que están mal en nosotros, sino que también nos sanará. La gloria sea para ti. Permite que su servidor, el que está orando en este momento, Señor, muera el día a día las cosas que no tienen sentido y pueda germinar y crecer y dar fruto en mí cosas que le pueden beneficiar a otro. Ayúdame a sembrar en mi familia, en mi comunidad, en medio de los hermanos de la iglesia, en medio de tus siervos, los líderes, pastores, maestros, evangelistas,
cosas buenas, Señor, para que cuando estemos más adelante, quizás ya cansados, viejitos, podamos recibir, Señor, muchos beneficios. Como también, Señor, nuestros antepasados nos enseñaron. Gracias te damos. Toda la gloria sea para ti. Bendice la familia de Crisol, la familia de las demás radios que están escuchando, los distintos lugares donde llega esta palabra, sea de mucha bendición para todos. En el nombre de Jesús, ahora y siempre, Señor, te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.